Cuando pensamos en Hollywood, lo primero que viene a nuestras mentes son los actores, los premios y los grandes estudios que se encargan de fabricar la magia del cine que vemos en nuestras películas favoritas. Pero como dice el dicho, no todo es lo que parece. Estados Unidos es un país donde han ocurrido innumerables crímenes, casos de desaparición y brutales asesinatos. Y Hollywood es un lugar que ha jugado un papel importante en estos lamentables hechos, teniendo muchos sucesos de este tipo a su alrededor, inspirando infinidad de filmes a lo largo de su historia. Bienvenidos a Hollywood Noir, donde les narraremos historias y casos de crímenes reales ocurridos o relacionados a la zona más famosa de la ciudad de Los Ángeles. Hoy toca hablar del extraño caso de Natalie Wood. Hija de inmigrantes rusos, Natalia Nikolaevna Zakharenkov nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco, California. Poco tiempo después de su nacimiento, su padre cambia el apellido de la familia, quedando ella registrada como Natasha Gurdin. Desde muy pequeña, su madre María tuvo grandes ambiciones para el futuro de su hija, debido en parte a que antes del nacimiento de Natasha, una vidente le leyó la mano, para al final predicar el futuro de su criatura, con las siguientes palabras: su hija será una gran estrella, pero deberá tener cuidado con las aguas oscuras. En cualquier caso, su madre, desde el minuto 1, hizo lo imposible para que su hija fuera una mujer exitosa y una celebridad en Hollywood. Un día Natasha y su madre caminaban por las calles de Santa Rosa, ciudad donde residían, y se toparon con el rodaje de una película. La madre no dejó pasar la oportunidad y le dijo a Natasha que se sentara en las piernas del director y le cantara una canción. Este quedó maravillado por la belleza de la niña y su dulce voz, así que decidió castearla para el filme. Es así como en 1943, Natasha, ahora apodada artísticamente como Natalie Wood, debutó en Hollywood en la cinta Happyland, dirigida por Irving Pichel. 3 años después, este mismo director la eligió para actuar junto a Orson Welles en Tomorrow is Forever. Luego, su participación en Milagro en la calle 34, entre otras cintas, la catapultaron como actriz infantil del momento. Mrs. Haney. Mrs. Haney. Would you go out and talk to Miss Adams for a minute and I'll be right with you? All right. Goodbye. Goodbye, young lady. Hubo un momento en la vida de Natalie durante su carrera actoral que la marcó de por vida. Durante el rodaje de The Green Promise, a Natalie le tocó grabar una escena en la que debía cruzar un puente sobre un río, que al terminar el trayecto, este mismo se derrumbaría. Debido a un error técnico, el puente se derrumbó antes de tiempo, y Natalie luchó para no ser llevada por la corriente, haciendo que la joven actriz se rompiera la muñeca. Y lo más curioso de todo es que esta fue la escena que quedó en el corte final. De ahí en adelante, Natalie adoptaría un miedo hacia el agua que la acompañó hasta el final de su vida, junto a una cicatriz en la muñeca que desde ese momento en adelante ella cubriría con un brazalete. Lo que vino después fue una carrera actoral muy prometedora que evolucionó conforme Natalie crecía. Para 1955, Wood estaba en uno de los puntos más altos de su carrera, dejando atrás el estatus de actriz infantil, participando en cintas de mayor calibre y protagonizando junto a James Dean Rebelde sin causa, interpretando a Judy, interés amoroso del protagonista y papel que le dio su primera nominación al Oscar. A lo largo de su vida, Natalie había pasado por relaciones con grandes figuras del gremio, con su coprotagonista de Rebelde sin causa, James Dean, y luego junto a figuras como Nicky Hilton, Michael Caine, Tony Curtis e incluso el gran y aclamado Steve McQueen. Pero hubo un hombre en particular que marcaría su vida, y ese era el actor Robert Wagner. Recuérdenlo porque será de suma importancia más adelante. Natalie y Robert ya se conocían desde antes. Tuvieron un pequeño cruce en los estudios Fox cuando ella tenía 11 y él 19. Y desde el primer momento Natalie le dijo a su madre: algún día yo me casaré con él. Pero cuando realmente se conocieron bien fue años después, justo cuando Natalie cumplía 18 años, en una fiesta hecha por Wagner. Desde ese día, su destino quedaría prácticamente sellado, tanto que Wagner siempre estuvo directa o indirectamente presente en la vida de Natalie. Pasaron los años y finalmente se casaron en 1957. Ambos vivieron muy felices,
Pero luego del estreno de Esplendor en la hierba, cinta protagonizada por Wood, ella y Wagner se separaron debido a que el coprotagonista de Natalie la había seducido. Natalie se volvió a casar, esta vez con el productor Richard Gregson, con quien tuvo a su primera hija llamada Natasha. Este matrimonio tampoco duró mucho y debido a una infidelidad por parte de Gregson, ambos se divorciaron. Luego, en 1972, Natalie se volvió a casar con Wagner y tuvo a su segunda hija, Courtney. Para este punto, Natalie Wood tenía una larga carrera bien establecida en Hollywood, y pese a que tuvo algunos altibajos, la actriz siempre trató de mantener su nombre presente en la industria y en los oídos de las grandes productoras. Su vida no había sido perfecta, a pesar de la gran fama, ya que varios factores como la obsesión de su éxito por parte de su madre, los turbios problemas en varias de sus relaciones y muchos más sucesos, hicieron que Natalie se automedicara varias veces con antidepresivos, entre otros medicamentos. Aún así, ella siempre le dedicó el tiempo y cariño debido a su familia y a su trabajo, ya que así se resume gran parte de su vida, a la que no le quedaba mucho tiempo. Entonces llegamos al día de los hechos. Para este punto, Natalie ya no era reconocida como la gran joven estrella de Hollywood. De hecho, para los grandes estudios, su era dorada había quedado atrás. Estamos hablando de la época de finales de los 70s y principios de los 80s. El cine cambiaba y las grandes productoras querían dejar atrás esa imagen del Hollywood de antaño. En cualquier caso, Natalie hizo lo posible para mantener su carrera y no quedar en el olvido. Y tuvo uno que otro papel, pero el más destacado e importante fue su papel en Proyecto Brainstorm, donde fue protagonista junto a Christopher Walken y con quien entablaría una estrecha amistad. Natalie y Wagner tenían la costumbre de invitar a algunos amigos a pasar un fin de semana en la isla Catalina en California, ya que ahí tenían un lujoso yate donde disfrutaban de su estadía, y que curiosamente tenía el nombre de Esplendur, por esplendor en la hierba. De todos los invitados, solo Walken pudo asistir, así que para la mañana del 27 de noviembre de 1981, Natalie, Wagner y Walken emprendieron su viaje hacia la paradisíaca isla. Una vez en el Esplendur, los tres actores se dirigieron hacia Avalon, sitio turístico de la isla. Se instalaron en un bar para beber tragos y posteriormente ir al yate a seguir con la diversión. Ya un poco más tarde, acercándose la noche, Natalie decidió que pasaría la noche en un hotel de Avalon llamado Pavilion Lodge, ya que su miedo al agua la amenazaba al estar rodeada de ella. Ella y el capitán del yate, Dennis Dovern, durmieron en la misma habitación para que Natalie no estuviera sola. Al día siguiente, el 28 de noviembre, Natalie se propuso a volver al Splendour y disfrutar del viaje sin que lo demás la afectara. Algo curioso es que ella hizo una llamada a un amigo cercano para contarle sobre una discusión que había tenido con Wagner la noche anterior por no querer dormir en el yate y lo que ella creía eran celos hacia Walken. El resto del día se resumió en comida, un paseo por la costa y lo más importante, que Walken y Natalie fueron a un restaurante a tomar unos tragos y charlar un rato. Si bien Wagner no reaccionó a esto de una forma negativa, sí se sentía un ambiente tenso dentro de la situación. Luego de eso, el grupo volvió al yate para seguir bebiendo. Ya cerca de medianoche, durante una conversación entre los tres actores, según Wagner, Walken estaba defendiendo a Natalie sobre la idea de darle más importancia a la carrera profesional frente a la familia. En ese instante, Wagner explotó y rompió una botella de vino contra la pared, al mismo tiempo que le preguntaba en voz alta a Walken: ¿te estás tirando a mi esposa? Natalie, indignada por los celos de su marido, se levantó y salió de la habitación haciendo creer a todos los demás a bordo que estaría en su camarote. Pasado un rato y luego de estar hablando con Dovern, Wagner fue al camarote y se encontró con que Natalie no estaba ahí, y un instante después que el Valiant, el bote salvavidas, tampoco se encontraba en el yate. Wagner intentó comunicarse por radio con el guardacosta, e incluso fue hasta el muelle para pedir ayuda, pero fue en vano, ya que se encontraba cerrado. Finalmente, la guardia costera acudió a los auxilios de Wagner alrededor de las 2 a.m., y sin éxito, se hizo una búsqueda exhaustiva para encontrar alguna señal de Natalie. No fue hasta las 5:30 a.m. que encontraron el Valiant, con el detalle de que los bordes mostraban signos de arañazos y los remos se veían ligeramente desordenados. 2 horas más tarde, el cuerpo de Natalie se encontró sin vida a una distancia cercana a donde estaba el Valiant.
El cuerpo mostraba varias lesiones, entre las cuales destacaban marcas en la rodilla izquierda, el tobillo derecho y la pierna izquierda. Otra parte del cuerpo que mostraba marcas era la muñeca izquierda, y esto llamó mucho la atención a la hora de realizar la investigación, ya que esa era la muñeca donde Natalie siempre llevaba su brazalete para tapar la cicatriz del accidente de su infancia. La autopsia que se realizó luego de la muerte de Natalie también dio como resultado que tenía 0,14 de alcohol en su sangre. Pese a todo esto, el forense encargado de examinar el cuerpo de Natalie aclaró que todas estas lesiones no podían haber sido causadas por agresiones físicas. Al final, la investigación del caso dictaminó que la muerte de Natalie había sido accidental, apoyando la teoría de que Natalie, luego de la reacción de Wagner hacia Walken, fue a su camarote, salió de nuevo y notó que el bote salvavidas estaba mal posicionado. Al intentar acomodarlo, cayó junto a él, hacia el agua, muriendo en el intento por subirse al mismo tiempo para no ahogarse. Esta es la versión oficial. Sin embargo, quedaban muchas interrogantes en el aire que hacían dudar de su veracidad, como por ejemplo, si Natalie realmente se cayó, lo más lógico es que haya gritado para pedir auxilio. Entonces, ¿cómo es que ninguno de los 3 hombres a bordo junto a ella no la oyeron? ¿O cómo podría Natalie causarse lesiones tan notorias solo por intentar subirse a un bote? Porque aunque no supiese nadar, es difícil creer que esa fuera la verdadera causa de lesiones de ese tipo. Agregándole a eso un supuesto testimonio de una mujer que estaba en un yate cercano a la zona donde estaba el Splendor al momento de los hechos, el cual aseguraba que había oído unos gritos de socorro y la voz de un hombre diciendo «Resiste, ya vamos a ayudarte». Sin mucha más información, luego del funeral el caso no pasó a mayores y quedó en la historia como un misterio sin resolver. Wagner obtuvo la custodia de las hijas de Natalie y se volvió a casar años después. Proyecto Brainstorm tuvo que terminar su rodaje usando una doble, y la vida de Natalie, junto a su misteriosa muerte, quedó como una oscura anécdota del mundo del cine. Por lo menos así se mantuvo hasta 30 años después, en 2011, cuando se reabrió el caso. Lo más destacable fueron las declaraciones que Davern expuso en su libro Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, en el que narra mucho con respecto a lo que sucedió ese día, en las cuales aseguraba que el responsable de la muerte de Natalie había sido Wagner y que lo amenazó para que no dijera nada. Algo que Wagner negó rotundamente, ya que él defendía que luego del episodio con Walken fue a charlar un rato con Davern y que no fue hasta después que se dio cuenta de que Natalie no estaba. Cabe resaltar que Walken siempre mantuvo una postura muy reservada frente a los medios con respecto a este caso, evitando cualquier pregunta y sin dar información adicional más allá de la versión oficial. En cualquiera de los escenarios, el caso no avanzó mucho y se concluyó que la muerte había sido ahogamiento causado por factores no determinados. A 40 años del suceso, con Wagner y Walken en edades muy avanzadas y sin ningún avance con respecto al caso, probablemente nunca sepamos lo que en realidad causó la muerte de Natalie Wood, pero lo que sí sabemos es que su muerte es una de las más enigmáticas de la historia de Hollywood y que Natalie tal vez no tenía salvación, ya que si recordamos las palabras de la anciana que le leyó la mano a su madre, Natalie debía tener cuidado con las aguas oscuras.